dijimos, vamos a analizar este tema, por eso saludamos a esta hora al capitán Juan José Hernández. Él es coordinador del programa de piloto comercial de la Corporación Educativa Indoamericana en Bogotá. Bienvenido. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, también sea la oportunidad, Carla, para saludar a Leni Bastidas Loza, es psicóloga, tripulante e instructora de la Corporación Educativa Indoamericana en procedimientos de emergencia en Bogotá, también quien tiene conocimientos en aeronaves, equipos de emergencia, entre otros. Bienvenidos y gracias por estar en nuestro programa. Gracias, sí, por acompañarnos, porque es importante tener esas dos visiones desde parte de la experticia que ambos tienen. Por un lado, pues estamos hablando de este hecho que ha generado conmoción, dejó una persona muerta, centenares de heridos, hay personas en delicado estado de salud y empiezo con el capitán, porque estábamos hablando de esos tipos de turbulencias y de cómo a ustedes les toca ser héroes y sortear algunas condiciones climáticas que muchas veces las pueden predecir, prevenir, pero hay otras como en este caso que fueron muy graves. Capitán, explíquenos un poco, ilústrenos en este tema de lo que sucedió en el caso de esta turbulencia, que es algo que no se puede evitar generalmente. Sí, Carla, cómo no. La turbulencia es un fenómeno que realmente se puede verificar dentro de las cartas meteorológicas y posteriormente en algunos aspectos se puede ver en el radar meteorológico. El problema es que posiblemente, obviamente estamos entrando en especulación hasta que verifiquemos toda la información, pero posiblemente lo que vemos acá no es solamente una turbulencia, sino es un residuo posiblemente de un jet stream, que es, haz de cuenta, es una especie de río de aire que hay a gran altura, y este río produce unos efectos que se llaman vientos claros, que están concomitantes a ese río súper fuerte que hay de viento a grandes alturas. Este tipo de vientos, que son los vientos claros, no son fáciles de observar. Estos sí no se pueden ver, porque imagínate que no tiene que ver nada con tormentas, tú ves absolutamente limpio el cielo, y aún así está ahí ese viento claro, ¿no? Hay rotor winds, hay vientos cizallantes, imagínate que son como una especie de martillos, y el avión va pasando debajo de esos martillos y le va pegando. O los rotor winds, donde tú entras y el viento va rotando y simplemente te golpea y te baja. Ese tipo de vientos no son fácilmente observables y pueden formarse en cualquier momento en esos espacios que te comento. Sí, capitán, ese tipo de situaciones no podrían evitarse con la tecnología nueva que tenemos en este momento. No sé, pregunto yo porque desconozco el tema, pero desviar el trayecto por unos minutos, por unos segundos, mientras se evita esa situación complicada, ¿eso es posible con la tecnología moderna? Y sobre todo con lo que estamos proyectando de la tecnología. Mira que en este momento se puede prever, pero en muy pocos segundos antes, ¿no? Entonces, puedes estar prendiendo la luz del seatbelt, o también puede estar avisando rápidamente a la tripulación, pero muy poquito tiempo. Hay unas investigaciones muy interesantes, por ejemplo, de las señales infrasónicas que se están trabajando en este momento. Muy posiblemente en poco tiempo veremos cómo esas señales infrasónicas dirigidas desde tierra nos van a dar un poco más de tiempo, porque van a poder medir presión y temperatura del aire de una manera más rápida, y por lo tanto nos van a dar información que se anticipe. Aquí la clave está en la anticipación realmente, porque la información puede ser que la tengamos pero ya muy encima, y eso hace que se presenten situaciones como la que se presentó en Singapore Airlines. Muy importante también su apreciación, porque ya nos hablaba el capitán lo que sucede desde donde él está. Y ahora el otro lado es lo que sucede en cabina. Los que hemos volado sabemos lo complicado que es eso. ¿Cómo es ese momento? ¿Cuál es, digamos, el apoyo que hacen las personas que están ahí en cabina, personas como ustedes? Y digamos, ese momento es muy de mucha angustia. Sí, total. Leni, yo creo que nos puede... Capitán, permítame, no, me gustaría escuchar a Leni. Listo, mira, tienes toda la razón. A ver, en ese momento, pienso yo, la tripulación lo manejó tal cual como lo tiene especificado. Hay una parte que incluso, como lo decía el capitán, obviamente se tiene claro cómo va a ser un vuelo. Hay una parte del briefing, que es esa reunión que se comparte la tripulación, jefes de cabina,
toda la tripulación, cabina de mando, obviamente, ¿cierto? Y se hable de lo que va a ocurrir en vuelo. Digamos que es un dato que se tiene, incluso se pone en contacto, básicamente decimos, el capitán va a decir en vuelo, a cierta altura, a cierto tiempo de vuelo, los voy a llamar, voy a colocar señal de cinturones para que ustedes se alcancen a sentar, alcancen a organizar todo lo que tienen de elementos del servicio a bordo, trolleys, todo en su galley, para que den un anuncio a los pasajeros, ¿cierto? Donde se diga que obviamente se deben sentar con tiempo, ¿ok? Abrochar el cinturón de seguridad porque vamos a pasar por ese momento, ¿cierto? Digamos que eso se tiene y se va programado así. Lo que pasa es que esto ya se sale de las manos porque eso es un Clear Air Turbulence, es una turbulencia de aire claro, que la verdad básicamente se ha tratado obviamente desde la parte de cadena de mando de poderlo obviamente detectar, pero muchas veces es un 25% que las máquinas, ni siquiera los mismos computadores de los aviones no los detectan. Pero digamos que es el procedimiento que se maneja en todos los briefings, yo creo que a nivel mundial pues es así, ¿cierto? O si no, en el mismo vuelo siempre se mantiene una comunicación constante y si el capitán, como le acaba de decir aquí nuestro comandante, alcanza a detectar algo que de pronto en tierra no se sabía y se alcanza a detectar, hay un momento determinado, llaman a tripulación atrás, cabina de pasajeros, se da un anuncio para que todo el mundo se siente, se guarde, se asegure todo y nos abrochemos cinturón de seguridad. Pero pues vemos aquí que básicamente pues, es diferente porque es algo que pasó de imprevisto. Por eso se llama turbulencia de aire claro. Clear Air Turbulence. Y pues precisamente, Lenny, me trasladé aquí a nuestro wall para mostrarles eso que nos está explicando de una manera un poquito más con plastilina, por decirlo de alguna manera, a nuestros televidentes. Y por eso les pido que me permitan unos minuticos. Mire, precisamente lo que nos está explicando ella, hay varios tipos de turbulencias. La turbulencia mecánica es la que es producida por obstáculos como edificios, árboles, terreno irregular o cadenas montañosas. Estas son previsibles. La turbulencia convectiva o térmica son las que se detectan por los radares meteorológicos que nos estaba explicando el capitán al inicio y por estar ligados a un fenómeno atmosférico, y estas también se pueden prever. Hay otro tipo de turbulencia que era de la que nos hablaba Lenny, y es esa de aire claro, que esa es la más peligrosa de todas. Esta se produce generalmente a grandes altitudes, se desconoce su existencia y no se puede prever porque no está asociada a nubes que contienen rayos, truenos o granizo. Además se produce lo que decíamos a grandes altitudes y produce esas variaciones bruscas de altitud que pueden provocar el choque de los pasajeros contra el techo del avión si no tienen el cinturón de seguridad, tal y como ocurrió en el vuelo de Singapore Airlines el pasado martes. Y con eso quiero retomar la entrevista, porque muchas veces los que volamos nos quitamos el cinturón de seguridad y por supuesto los capitanes saben en qué momento se lo pueden quitar o no. Pero capitán, retomo con usted. ¿Recomienda usted siempre tener el cinturón de seguridad o definitivamente sí, uno se lo puede quitar? Porque es que uno ya con esto queda como muy asustado, capitán. Sí, Carla. Obviamente es lógico que un pasajero después de 10 horas de vuelo quiera quitarse el cinturón. Y si aparentemente se pretendería eso. Pero fíjate cómo es de complejo el hecho de que nos quitemos el cinturón y pasen ese tipo de cosas. Haz de cuenta que lo que pasó es como si el avión ya no volara, sino fuera un ascensor. Imagínate, un ascensor sin control que baja 6.000 pies. Efectivamente. Ese tipo de condiciones operativas, obviamente, pues no estás amarrado, vas a irte por gravedad hacia arriba. Lo que nos lleva a pensar, ante tu pregunta, que definitivamente sí es importante que mantengamos el cinturón. Tú preguntarás por qué no se ha hecho a nivel mundial, a nivel de Organización de Aviación Civil Internacional. La verdad es que se ha considerado que el prender el fast seatbelt, el indicador, puede llevar a que las personas ya dejen de pensar en eso, ya dejen de estar pendientes del warning que involucra una alarma y simplemente se olviden. Entonces, por eso se había decidido no prenderlo, sino prenderlo únicamente en caso de emergencia. Pero la mayoría de aerolíneas en este momento están proyectadas hacia, se prenda o no se prenda la luz, que sí se comunique por parte de tripulación de cabina de mando y por parte de tripulación
de cabina de pasajeros que sí se pongan el cinturón todo el tiempo. La idea es que, en resumiendo ya, que sí, evidentemente es importante que el cinturón tenga todo el tiempo, excepto ciertas situaciones especiales. Esta pregunta quiero hacérsela a las dos, básicamente cada uno en su posición. Con lo que está pasando en el mundo, con los problemas de cambio climático, pues este tipo de situaciones pueden ser más frecuentes ahora. ¿Cómo se están preparando, capitán, las aerolíneas para enfrentar esa situación que es tan compleja? Y a Lenny también le pregunto por el ladito, ¿cómo es la preparación psicológica de ustedes en cabina para mantener la calma en medio de una situación tan compleja como esta? En este vuelo de Singapore Airlines hubo un descenso de 2.000 metros, ¿no? Bastantes segundos que se convirtieron en eternos. 90 segundos eternos para toda la tripulación y los pasajeros. Entonces, capitán, ¿cómo es la preparación de las aerolíneas en este momento con el tema del cambio climático? Y Lenny también, ¿cómo se preparan psicológicamente para atender este tipo de situaciones? Bueno, la verdad, sí, realmente dentro de las tripulaciones, escuelas de aviación, digamos que en este medio hay diferentes escenarios, hay trabajo bajo presión, porque básicamente eso es lo que se necesita. Hay estudios de caso, incluso este va a ser un estudio de caso que yo sé que muy generalmente se va a manejar en las diferentes aerolíneas, ¿cierto? Porque tú lo has dicho, básicamente, no va a ser fácil, pero para eso nos preparamos, para eso estamos obviamente al 100% preparados. ¿Que nos va a coger de sorpresa? Sí, pero para eso hay que reaccionar, hay que hacer básicamente incluso, digamos que se tiene que implementar más estudios de caso, más trabajos como este, porque el cambio climático, pues para nadie es un secreto, eso sigue en aumento, ¿cierto? Entonces muy posiblemente este fue una alarma, obviamente generó obviamente algo catastrófico, esa persona que falleció, pero digamos que se va a seguir estudiando y como siempre se ha hecho, porque la verdad esto es algo que siempre se hace, para preparar a los tripulantes al 100% con esa conciencia situacional alta en todo momento del vuelo. Y eso es precisamente estar con los 5 sentidos muy bien preparados, con todo el conocimiento para poderlo manejar. Sí, y respondiendo también a tu pregunta, bueno, lo primero es, ¿qué tanto un cambio climático está afectando o no el hecho de las turbulencias? Hay diferentes tipos de estudios, hay unos que lo apoyan más, otros que los apoyan menos. Pero lo que sí te puedo decir son dos cosas. Una, sí ha habido aumento de condiciones de turbulencia y condiciones de aire claro. Eso es primero, ha habido aumento. Lo segundo, una de las variables de la formación de este tipo de situaciones de viento errático es la temperatura. Son 3, temperatura, humedad y presión. La temperatura indudablemente tiene que ver con cambio climático. Estamos hablando de aumento de temperatura. Y lo que nos lleva a pensar que por lógica sí tiene que ver. Esto quería aclararlo porque entonces si siguen estos elementos de cambio de temperatura, muy posiblemente veamos un aumento en el hecho de las turbulencias, no solamente de aire claro, sino también de superficie. Estamos hablando de wind shear, de microburst y demás, de otro tipo de turbulencias también muy graves porque es una baja altura. Imagínate que pasa esto mismo de 6.000 pies, pero cuando estás ya llegando al aeropuerto, pues el avión queda pegado al piso. Eso también es supremamente peligroso, ese tipo de turbulencias. O de condiciones de viento. ¿Y qué están haciendo las aerolíneas? Yo creo que realmente 3 cosas importantes. Una, primera, tecnología. Te estaba hablando de los señales infrasónicas, pero también se están haciendo otro tipo de señales, de manejo de señales dentro de la aeronave, porque las infrasónicas son en tierra. Entonces, por un lado, la tecnología. Por otro lado, como bien lo decía Lenny, la preparación de la reacción de los tripulantes, tanto en cabina de mando como en cabina de pasajeros. Hay sistemas nuevos en el CRM, como el FORDEC y demás, que ayudan a trabajar, y el ADM, que ayudan a trabajar la reacción de pilotos y de auxiliares. Y tercero, pienso que se está trabajando muy de mano con los nuevos cambios meteorológicos, la nueva información meteorológica. Hay una interacción que debe ser cada vez más fuerte entre meteorólogos y aerolíneas, para que tengamos una información fidedigna y más rápida, que muchas veces se convierte obviamente en una proyección, pero que desde esa proyección debemos trabajar. De esta forma queremos agradecer al capitán Juan José Hernández, coordinador del programa de pilotos comerciales de la Corporación Educativa Indoamericana. Gracias por haber estado con nosotros y explicarnos de esta forma más fácil, mejor de entender esa situación tan compleja a la cual nos vamos a enfrentar seguramente en el futuro. Ese tema
que lo ha hecho usted, capitán, de una forma muy educativa. Muchas gracias. Muy ilustrativo, con plastilina, como dije yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla y Hugo.